1, 2, 3, 4. ¿Por qué el Padre querrá que nosotros contemos hasta 50? Bueno, acompáñame a aprenderlo en el siguiente video. En este tiempo estamos celebrando el conteo del Omer. El Padre nos ha instruido a contar 50 días. Es lo que hoy quiero hablar acerca del camino del Omer. Y el camino del Omer nos conduce hacia la Torá y el Ruach. Este video es parte de una serie de enseñanzas que se llama Renueva tu entendimiento. Estamos descubriendo muchas falsas doctrinas y malas enseñanzas que hemos recibido porque las heredamos. Hemos heredado mentiras de nuestros padres, como dice la palabra. Y una de las falsas enseñanzas tiene que ver con lo que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero, de nuevo, ¿por qué estamos contando hasta 50? Bueno, porque la Biblia lo pide. Levítico 23, versículos 15 y 16 nos dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo allá. Bueno, quizás a lo mejor te costó entender un poquito, así que déjame explicarte. La manera que el Padre quiere que contemos es la siguiente. Cuando está Pesaj, tú esperas que llegue el Shabbat. Luego de eso, tú comienzas el conteo del Omer y cuentas 50 días. Entonces, cada una semana viene un Shabbat semanal, 7, otra semana, otro Shabbat semanal, 7. Cuentas, ¿no es cierto?, los 7 7, que da 49. Y al día siguiente es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde nos conduce el camino del Omer? Vamos a averiguar. La fiesta de Pentecostés o Shavuot tiene un contexto que es muy importante que nosotros conozcamos. En la fiesta de Shavuot se recuerda que la Torá, que los 10 mandamientos fueron entregados por el Padre mismo en el monte Sinaí. Recordemos que Él escribió con su dedo los 10 y más importantes mandamientos, que son como el decálogo o la constitución del reino de Israel. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 25. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque ya había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba, y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió ya sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó ya a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y ya dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver allá, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan allá, para que ya no hagan ellos estrago. Moisés dijo allá: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y ya le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir allá, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y a continuación de esto viene Éxodo 20, que todo estudioso de la palabra debería conocer, porque aquí están los 10 mandamientos o las 10 palabras que Elohim pronunció con esta voz poderosa. Ahora, es muy importante entender esto. El Padre siempre quiso que fuéramos una nación de sacerdotes, pero producto del pecado, de la desobediencia, eso no se pudo dar. Y también el Padre siempre quiso entregar la Torá acompañada del Ruach, pero el pueblo no quiso. Leímos recién que tuvieron miedo y que se les tuvo que poner límites porque no estaban en santidad, y solamente finalmente Moisés es quien recibe esta revelación y lo pierden por causa del pecado del becerro de oro. Bueno, la historia es larga, tú la conoces. Ahora, pero esto no quedó ahí, sino que se restituyó después, porque 2000 años después, aproximadamente, Yeshua estaba en la tierra y le dijo a sus discípulos: yo tengo que irme, pero quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque venía la misma fiesta, Shavuot. Entonces ocurrió un hecho que el libro de Hechos no registra.
Vamos a averiguar. En la medida en que vaya leyendo este pasaje, te voy a pedir que vayas haciendo los paralelismos con lo que leímos recién en Éxodo. Cuando llegó el día de Pentecostés, o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. El pueblo de Israel también estaba junto en el monte Sinaí. Y de repente vino del cielo un estruendo, el mismo estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, de nuevo fuego se hace presente, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Bueno, aquí podríamos nosotros ahora añadir y chilenos, y mexicanos, y colombianos, y venezolanos, y norteamericanos, y europeos, y franceses, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, nosotros creemos que eso no pasó en el monte Sinaí, pero eso también pasó. Recuerden que la multitud que sale de Egipto no era solamente israelitas, es una multitud mixta. Habían ahí más naciones, egipcios por lo menos, y no se nos detalla, pero es como lógico pensar que también de otras naciones estaban ahí. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, esta parte no quería leerla, burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Por qué no quería leer ese punto? Bueno, voy a tomarlo. Porque hay gente que se burla o que no entiende el trabajo que el Ruach HaKodesh hace. Piensan que el Ruach no tiene ninguna importancia. Y aquí queda súper claro que tiene una gran importancia. Y vamos a hablar acerca de la hora del Ruach. Ahora, quiero dejar una pregunta planteada acá, pero no la vamos a responder todavía. Solamente quiero dejarla aquí presente para que más adelante, al final del video, nosotros podamos entender. Estas son las últimas palabras que Yeshua dice antes de ascender al cielo. Son las últimas palabras que le dice a sus discípulos. Y tienen un mensaje muy importante. Dice Hechos 1, del 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Yeshua dijo esto? Lo vamos a responder al final del video, así que no te lo pierdas. Entonces, el conteo del Homer es prepararnos para Shavuot. Y Shavuot sabemos que se relaciona con la Torah y el Ruach. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo operan juntos la Torah y el Ruach HaKodesh? Bueno, ¿qué les parece si partimos definiendo los conceptos? Es importante definir los conceptos de acuerdo al idioma, mentalidad y contexto de la época. Entonces, la palabra Ruach viene del Strong 7307 y significa literalmente viento, pero también tiene otros significados que son interesantes de comentar. La palabra Ruach significa viento, pero también significa aliento y significa espíritu con vida o poder, que son significados que van a ser muy necesarios para lo que vamos a comentar ahora. Pero también es necesario ir a la primera mención que la palabra Ruach tiene en la Biblia. ¿Por qué debemos seguir a la primera mención de la palabra? Bueno, porque una vez hay una ley de hermenéutica que dice que una vez que algo fue definido, tú no puedes volver a cambiar la definición. Entonces, lo que se diga la primera vez del Ruach en la Biblia, eso debe quedar. Y bueno, de hecho está en los primeros versículos. Es lo primero que se nos dice en toda la Biblia, es el Ruach. De hecho, es la primera manifestación que tenemos de Elohim mismo. Y está en el libro de Génesis 1, del 1 al 2. Dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Como podemos ver acá,
había caos. Estaba tohu bohu, que significa desordenado y vacío. Y en medio de este caos aparece el Ruach como un poder que trae orden. Y Elohim habló. ¿Y qué es hablar? Es que el aire salga de tu boca. Y al salir el aire de la boca de Elohim, se trajo orden al caos. Por lo tanto, el Ruach es una fuerza poderosa de vida que trae orden donde hay caos. Vamos ahora a hablar de la Torá. Recordemos que en Shavuot, en Pentecostés, que es hacia donde nos conduce el conteo del Omer, se conmemora la entrega de la Torá primeramente. Por lo tanto, la palabra Torá viene del Strong 8451, que significa precepto, derecho, estatuto o ley. Y sí, la Torá está dentro del mundo religioso muy cargado de connotaciones. Mucha gente está muy en contra de la Torá. Escucha la palabra Torá y el tiro es como, oh, eso es malo. Pero recuerden, la ley de hermenéutica dice, lo que primero se dice de un concepto en la Biblia es lo que debe quedar. Entonces, ¿cuándo es la primera vez que se usa la palabra Torá en la Biblia? Vamos a averiguarlo. Y esto queda en Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 5, donde dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció ya y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahí es donde está la palabra Torah. Entonces, si se fijan, hay un paralelismo interesante. El mundo estaba en caos, el mundo estaba malo porque había mucha hambre en la tierra, y Isaac no sabía para dónde tenía que ir. Entonces el padre viene y le dice, por cuanto Abraham obedeció mi Torah, tú haz lo mismo, y te voy a dar dos cosas. Una, voy a preservar tu vida, y dos, te voy a dar dirección, te voy a decir para dónde tienes que ir y para dónde no tienes que ir. Por lo tanto, vemos que la Torá es presentada acá como instrucciones de parte del Creador para preservar la vida y para darnos dirección. Ahora, ¿cómo operan juntos la Torá y el Ruach? Bueno, me gustaría poder explicártelo a través del shofar. El shofar es un instrumento musical muy antiguo que en cultura hebrea representa la voz del Elohim. ¿Y cómo se hace sonar un shofar? Se necesita que el aire salga de tu boca, entre al shofar. Al tener esa forma, el sonido se va potenciando y sale en un sonido pero poderoso que conmueve el corazón. El aire es el Ruach. Y el shofar es como la Torá. El aire es el Ruach es ese poder, es poder de Elohim. Pero que cuando se alinea a la Torá le da dirección. ¿Te acuerdas? De hecho, Torá, por ejemplo, viene de la palabra Yará, que significa como apuntar, como tomar una flecha y apuntar en una dirección. Entonces, es lo mismo. El Ruach es poder que se alinea a la Torá y se dirige en la dirección que Adonai quiere. ¿Con qué propósito? Dar orden y vida. Eso es lo que Elohim quiere para nosotros. Ahora, nosotros también somos como instrumentos en la mano. Y Elohim puede dar ese poder con un propósito para que tome una forma o una dirección específica en alguno de sus siervos, en las personas. Eso es lo que pasó en Hechos 2, donde a las personas se les dio el poder de hablar en otro idioma que ellos no conocían, porque había un propósito, que era rescatar la vida de esas personas que estaban ahí y que iban a oír la predicación y su vida iban a ser salvas, y iban a sanarse, iban a restaurarse. Entonces, para poder demostrarlo, me gustaría que pudiéramos revisar algunos casos bíblicos donde el Ruach viene sobre algunas personas y esas personas adquieren un poder que no tenían y que no proviene de ellos, es de Elohim, pero que se les da con un propósito específico. En la Torá es el caso de José. Vamos a leer Génesis 41 del 14 al 16. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Te fijas cómo acá
José tiene un poder que no proviene de él, proviene de Elohim. Y él lo usa con un propósito, que es preservar la vida de sus hermanos, de su pueblo y de hecho de todo el mundo en ese tiempo. Ahora, ¿por qué decía que es el primer caso implícito? Porque después tenemos el primer caso explícito, donde se dice literalmente que es el Ruach el que permite esto. Estamos hablando de Bezaleel. Vamos a ir a Éxodo capítulo 31. Éxodo 31 nos dice lo siguiente. Habló ya a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, este es el primer caso donde explícitamente el Creador mismo dice que Él ha puesto su Ruach sobre la vida de una persona para conferirle un poder que tiene un propósito. En este caso era, imagínate, Bezaleel tenía que construir las cosas que iban a estar en el tabernáculo, que eran imagen física de lo que está en los cielos. Pero él no lo vio. Lo vio Moisés, entonces tenía que construirlo a partir de lo que Moisés le describía. Entonces necesitaba ese poder que solo el Ruach le podía conceder, que viene de parte de Elohim mismo. Y quisiera avanzar con dos ejemplos más, donde son ejemplos donde el Ruach da liderazgo. Ya vamos a ver el caso de Josué. El libro de Números, capítulo 27, del 18 al 20, nos dice lo siguiente. Y ya dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces vemos acá como en el caso de Josué, Josué tenía este espíritu que provenía de Elohim. Y lo que hace Moisés es darle a él la autoridad para que sea líder del pueblo de Israel. Y vamos a ver otro ejemplo donde queda aún mucho más claro. Estamos hablando del caso del rey David. Vamos a leer 1 Samuel 16 del 11 al 13. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces ya dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Y por qué escogí estos dos ejemplos? El de Josué y el de David. Bueno, porque son imágenes proféticas de Yeshua en su segunda venida. Yeshua viene como Josué, como general en jefe de los ejércitos, y viene como David, viene como rey a reinar sobre todo Israel. Entonces podemos ver que en estos dos personajes hubo un Ruach que le confirió poder a estos siervos que son imagen profética de nuestro Mesías Yeshua. Me gustaría poder desmentir algunas falsas creencias que hay en torno al Ruach, en torno al Espíritu Santo. La primera es la siguiente. Hay gente que piensa de que la primera manifestación del Espíritu Santo es cuando los discípulos recibieron el Ruach HaKodesh en Hechos 2 y pudieron hablar en lenguas. Entonces se ha transformado como en una exigencia, en una imposición que tú debes hablar en lenguas para demostrar que tienes el Ruach HaKodesh en tu vida. Pero eso no es así. Primero, no es la primera manifestación del Ruach en una persona. La primera es en José o en Bezaleel. Segundo, pudimos ver que el Ruach no viene sobre la vida de una persona necesariamente para que hable en lenguas. En el caso de Bezaleel fue para que fuera un artífice. En el caso de Josué, de David, fue para liderazgo. En el caso de José, para interpretar sueños. Y además, sí, el Ruach puede venir y darte don de lenguas si es que hay algún propósito detrás. Pero no puede ser una imposición que como doctrina de una iglesia se imponga, porque nosotros no somos quienes para decirle a Elohim cómo debe él manifestar el Ruach en la vida de una persona. Ahora, está claro que el don de lenguas es una manifestación del Ruach. Dice Hechos 2 que vinieron lenguas de fuego que se asentaron sobre los discípulos y que ellos hablaron en lenguas. Pero también el mismo capítulo nos deja bien en claro que fue para poder hablarle a todo ese Israel disperso que se juntaron ahí porque era Pentecostés y es un mandato ir a Jerusalén si es que hay templo. Y ellos estaban ahí por un propósito de Elohim que era para dar esta imagen profética de la restauración del reino. ¿Cómo sé que es una imagen profética de la restauración del reino?
no lo digo porque sí. En el primer Pentecostés, cuando se entregó la Torá, por causa del becerro de oro, murieron 3.000 personas. La Torá registra eso, que se perdieron 3.000 almas del reino de Israel. Y en Hechos 2, cuando ocurre la predicación de Pedro, se convirtieron 3.000 personas. El número fue redimido. Por eso, siempre la manifestación del Ruach va a tener un propósito. Segunda falsa creencia en relación al Ruach. El Ruach no es para armar un espectáculo. El Ruach no es para poder hacer un show, para llamar la atención de las personas respecto de milagros o respecto de señales, o que tú puedas, no sé, agitar algo, mover la Biblia, hablar cosas. Inclusive hemos visto casos lamentables que, bueno, no quiero entrar mucho como en ese punto. El Ruach tiene un propósito siempre, y es el mismo Pablo el que nos enseña en 1 Corintios 14 que todo debe hacerse con orden. Por ejemplo, él dice que si tú vas a hablar en lenguas, y eso te va a bendecir a ti, pero que si los demás que están ahí no van a entender, y si viene alguien de afuera que le parece que, oye, aquí están todos locos, mejor sería que hables en el idioma de todos los demás para que te puedan entender. Entonces, él termina de hecho diciendo que todo debe hacerse con orden. Así que es muy importante entender. Ver a Elohim es espectacular, ¿no es cierto? Y la manifestación de su poder, cuando los profetas recibían al Ruach y podían verlo en su trono con los arcángeles, eso era espectacular. Pero eso no significa que yo voy a hacer un espectáculo con el Ruach. Que yo, porque quiero llamar la atención, me voy a poner a hacer un show. No, hermano. Es todo con orden. El Ruach se manifiesta, nos da poder, pero es un poder para cumplir los propósitos de Elohim, no para que tú hagas un show. Ahora, ya. Entendemos, ¿no es cierto?, que el Ruach y la Torá operan juntos, te dan poder. Aquí hay un propósito, una dirección. Y entendemos lo que no hay que hacer. No hay que ponerse a hablar en lenguas por hablar en lenguas. No hay que ponerse a hacer un show por hacer un show. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿De qué se trata? ¿Para qué existe esto? ¿Por qué Yeshua dijo que haríamos obras mayores? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el propósito que el Padre tiene? Este es el gran desafío de las raíces hebreas. No solamente desmentir lo que está mal, sino que poder mostrar qué es lo que Elohim quiere. Y aquí es donde viene la pregunta que habíamos dejado al principio del video. Así que vamos a revisarla una vez más. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Yeshua pronunció antes de ascender? Bueno, tienen todo que ver con lo que va a pasar más adelante, así que vamos a leerlo de nuevo. Dice, ahora, hay que entender, como siempre digo en todos mis videos, del contexto. Mira la pregunta anterior. Hechos 1, versículo 5 nos va a dar el contexto. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron. Cuando Yeshua habla, él no está hablando por hablar, está respondiendo una pregunta. Entonces él está dando una respuesta a una inquietud. ¿Cuál? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que puede pensar que todo el propósito de Yeshua, de su ministerio, era fundar una iglesia nueva. Porque si acá Yeshua dice, no, yo no voy a restaurar el reino de Israel porque vine a fundar una iglesia, nada que hacer. Yeshua lo dijo. Pero veamos cuál fue su verdadera respuesta. Yo todavía no entiendo cómo hay personas que se resisten a esto. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dijo, no, eso no va a pasar. Él les dijo, ustedes no van a saber cuándo va a pasar, ¿no es cierto? Pero no negó que va a ocurrir. No puede negarlo porque están todos los profetas. Pero, y aquí viene la parte importante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. ¿Poder para qué? ¿No es cierto? Porque sabemos que ocurre en Hechos 2, sabemos que ocurre en Pentecostés. Pero ¿para qué es ese poder? ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dio esas coordenadas? Porque si se fijan se va ampliando. Comenzamos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que eso representa todo Israel. Samaria es una manera de hablar de las tribus perdidas. Y luego toda la tierra, hasta lo último de la tierra, como Chile, por ejemplo, que estamos acá en lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué es el poder del Ruach alineado a la Torá? Para restaurar el reino de Israel. Y de eso se trata todo, hermano. Ahora que estamos contando hasta 50, estamos preparándonos en la cuenta del Omer para Shavuot. ¿Y qué quiere Elohim que hagas? ¿Qué es lo que quiere Yeshua que hagas? Primero, santifícate. Hermano, santifícate. Vive en obediencia. Busca más de su presencia. Ora, estudia la palabra, examínala. ¿Por qué?
Porque Él quiere darte poder en Shavuot. Él quiere darte de su poder, de su Ruach. Hay gente que niega el poder y la eficacia del Ruach, y eso es un error. Eso está mal. El Ruach trae poder, es un poder de vida, pero que tiene un propósito. Y Yeshua nos dijo el propósito. El propósito es restaurar el reino de Israel. Es que tus palabras, el Ruach que sale de tu boca, sea un shofar que suene y retumbe en los oídos de las ovejas perdidas de Israel y llegue hasta lo más profundo de su alma, se conmuevan y digan, el pastor me está llamando, el buen pastor me está llamando, yo soy una oveja y quiero escuchar ese llamado y quiero volver. Pero demasiado poderoso esto. Hermanos, durante 2000 años el pueblo recibió poder, pero se mantuvo latente. Hubo una gran explosión al principio, porque guardaban la Torah al principio. Los primeros discípulos guardaban la Torah. ¿Qué hizo el enemigo? Nos desvió de la Torah. Nos dijo, no, si la ley fue abolida, ahora estaba bajo la gracia. Nos dijo, no, si ahora ustedes no tienen por qué mantenerse bajo esa atadura. No, si es que si tú guardas Torah estás negando a Yeshua. Lo que no tiene ningún sentido porque Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. No tiene ningún sentido porque Él dijo, no vine a abolir la Torah. Pero bueno, ese es tema para otro estudio. Y durante 2000 años eso se perdió porque no estaba trabajando juntos el poder del Ruach con la dirección que da la Torah. Pero ahora, como estamos a punto de que el reino de Israel sea restaurado, entonces el Eterno está uniendo esto. Y este es un movimiento poderoso de personas que están despertando a su verdadera identidad, a su identidad como Israel, como esa nación santa, como ese real sacerdocio. Están despertando a su identidad como parte de la herencia y de las promesas. ¿Y Elohim qué está haciendo? Está llamando a su pueblo. Porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces Él está preparando. Y es tu momento. Es tu momento de recibir el poder del Ruach y usarlo guiado, dirigido, con el propósito que la Torah da para restaurar las almas. Porque eso es lo que Yeshua quiere, que le seas testigo desde Jerusalén hasta los últimos de la tierra. Amado y amada hermana, ha sido una bendición poder compartir esta enseñanza contigo. Gracias por acompañarme en este video. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Espero que este video te haya sido de gran bendición y edificación y no dudes en compartir el mensaje. Ojo, no dije comparte el video, dije comparte el mensaje. Es importante hablar de la restauración del reino de Israel con todas las ovejitas que estén a tu alcance. Pero no lo hagas por tu cuenta. Hazlo alineado a la dirección de la Torah y al poder del Ruach, como has aprendido el día de hoy. Hermano, qué gran bendición haber podido compartir contigo. Nos vemos entonces el próximo sábado. ¡Shalom!